Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar en otro escenario sobre la cuestión nacional y la independencia de Puerto Rico. Nos acompaña en esta ocasión el profesor Julio Muriente Pérez. Él es geógrafo, él es historiador, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, donde fue expulsado, autor de más de 12 libros y, por supuesto, un gran conocedor de tu país. ¿Qué tal? Julio, comencemos por el principio. Puerto Rico es hoy una colonia. Lo es desde 1998. No, Puerto Rico es una nación. Considerado un Estado libre asociado, en una situación colonial. Explícanos la diferencia. Puerto Rico es una nación caribeña y latinoamericana bajo dominación colonial. Perfecto. El sustantivo es nación. Yo soy hijo de una nación que está sometida al colonialismo desde hace 525 años. El colonialismo español y el colonialismo estadounidense. 405 años de dominación colonial española porque caímos bajo la ocupación castellana en el segundo viaje de Colón, 1493, y fuimos una de las dos últimas colonias de España en América, Cuba y Puerto Rico, y en el marco de la guerra hispano-cubano-americana, Estados Unidos se apoderó de Puerto Rico y de Cuba en calidad de botín de guerra. 1898. 98. Y quiere decir que a partir de entonces, hace ya 120 años, somos colonia de Estados Unidos. Son 405 más 120, 525, pero en ese proceso histórico y sobre todo en los últimos 140, 150 años, por lo menos, probablemente más, se ha ido forjando una nacionalidad, una cultura, unos rasgos distintivos que me permiten a mí afirmar con toda tranquilidad de espíritu a las alturas del 2018 que somos una nación caribeña y latinoamericana, pero que así como hay otras naciones sometidas al neocolonialismo, la nuestra está sometida al colonialismo. ¿Cómo podemos explicarnos en la América del siglo XXI, después de las guerras de liberación del siglo XIX, de una gran cantidad de colonias españolas, la persistencia de esta anomalía colonial? ¿Está bien llamarlo anomalía? Sí, es un anacronismo que no solo comprende el caso de Puerto Rico. Hay un lastre histórico de colonias. En África tenemos el caso del pueblo saharaui, la República Árabe Saharaui Democrática, que Marruecos insiste en anexar. Tenemos a la Nueva Caledonia, colonia francesa. Tenemos a Bonaire, a Aruba, Bonaire y Curazao en el Caribe. Tenemos casos extremos incluso de anexión como Martinica, Guadalupe y la Guayana Francesa, al extremo de que resulta que Brasil tiene frontera con Francia y Francia ahora resulta que es un país caribeño por la sola posesión de colonias o departamentos de ultramar. Tenemos las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, tenemos las Islas Malvinas y tenemos a Puerto Rico. De manera que yo prefiero, cuando hablo de este tema, comenzar a decir, hay un problema del colonialismo como lastre, como anacronismo, de cuyo lastre Puerto Rico constituye uno de los componentes más importantes. Y la pregunta tuya es muy importante, es muy significativa, ¿por qué hay ese lastre? Y yo te diría que estas potencias han visto utilidad en mantener de forma inalterada posesiones coloniales que les sirven como puntas de lanza. Por ejemplo, Europa resulta que a las alturas del siglo XXI nunca se ha ido de América. Y tenemos a los Países Bajos, Holanda, tenemos a Francia, tenemos al Reino Unido con posesiones coloniales en el Caribe o en el sur de América, al igual que tenemos a Estados Unidos y en otras partes del mundo. De forma tal que ellos están utilizando como plataformas geoestratégicas para su dominio estas posesiones coloniales, y eso explica que incluso hay islas como la isla de San Martín, que pareciera un absurdo, una islita de 53 kilómetros cuadrados en el Caribe, 53 kilómetros cuadrados que está dividida entre Francia y Holanda.
cada cual posee un pedacito de esos 53 kilómetros, pero para ellos constituye una base geoestratégica, militar, económico-política, donde lo mismo hay bancos de sus países que portaaviones o buques de guerra. Julio, el partido al que tú perteneces, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, así es un movimiento independentista. ¿Cómo explicarnos la paradoja de que, habiendo tantos latinoamericanos que sueñan con convertirse en estadounidenses, ustedes sueñan y luchan por la independencia nacional? Nosotros hemos sido objeto de un proceso de colonialismo que ha pretendido atentar contra nuestro ser. Te doy una idea concreta, un caso concreto. Una vez invaden los estadounidenses en el 98, los militares, imponen la lengua inglesa. Todo el sistema educativo durante las siguientes 5 décadas fue en inglés. Mi madre, mi abuela, muchos familiares mayores tenían que hacer el juramento a la bandera de Estados Unidos todas las mañanas en las escuelas puertorriqueñas, y Puerto Rico oficialmente no tenía bandera, era proscrita la bandera que se había concebido en la lucha contra España, y no teníamos himno nacional. Es decir, la intención era que no existiéramos. Por lo tanto, la lucha anticolonial tuvo como uno de sus ejes principales existir. Imagínate tú cómo uno va a querer ser ciudadano o nacional de un país que pretende que tú desaparezcas. Nos impusieron la ciudadanía estadounidense en el año 1917. Una ciudadanía de segunda. Bueno, de segunda en la medida en que carece de derechos propios de una república, como el derecho a elegir o ser electo. Tú, si quieres ser parte de Estados Unidos, eso debe ser motivo de preocupación e interés. Pero si lo que tú quieres es participar y decidir en función de tu país, pues a ti no te interesa participar en el esquema político estadounidense. Pero ciertamente es una ciudadanía impuesta unilateralmente por el Congreso. No la pedimos, no la solicitamos, simplemente nos la impusieron para ellos amarrar aún más a Puerto Rico, precisamente en el año 17 y en la antevíspera de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Lo que indica algo muy importante, que es la obligatoriedad de miles de puertorriqueños, sobre todo jóvenes puertorriqueños, de participar en las guerras y las aventuras bélicas de Estados Unidos. Como carne de cañón. Exacto. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el conflicto de Corea, Vietnam, dime tú, Afganistán, Irak. O sea, dime dónde tú se lanzan a la aventura y allí. De hecho, el estadounidense, entre comillas, que fue muerto en Panamá para justificar luego la invasión para agarrar al entonces presidente de Panamá, ¿cómo se llama? Noriega. A Noriega, que era un agente Noriega de la CIA del señor Bush, que acaba de fallecer, por cierto. Pues ese soldado estadounidense que murió y fue utilizado como excusa para la invasión era un puertorriqueño. Era un soldado puertorriqueño con uniforme estadounidense. Julio, Puerto Rico es hoy un estado libre asociado, ese es su estatus jurídico, digamos. Así es. Industrializado. Antes era un enclave de producción cañera. ¿No tiene ventajas esa relación con Estados Unidos? No solo no tiene ventajas, sino que ha sido la razón por la cual el país ha entrado en una debacle absoluta, y te voy a tratar de resumir en muy pocas palabras. La historia económico-social de Puerto Rico durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI se divide en 2 grandes periodos. Desde la invasión del 98 hasta la primera parte de la década del 50, Puerto Rico era una gran finca de azúcar. La monoproducción azucarera era la que prevalecía. Eso generó inmensas riquezas a los llamados varones del azúcar, varones con B larga, que mientras, por ejemplo, se daba la crisis del 29, ellos se enriquecían en Puerto Rico porque el pueblo vivía en la absoluta miseria. Acaba la Segunda Guerra Mundial y para los intereses estadounidenses Puerto Rico va a significar algo distinto, que es la conversión del país en un enclave industrial. Se crean condiciones legales para estimular la inversión de capital extranjero y lógicamente eso supuso una transformación de la realidad económica social del país. ¿Por qué? Porque pasamos de la monoproducción azucarera al enclave industrial
Eso supuso una primera gran emigración masiva de puertorriqueños a Estados Unidos. Los que habían tenido un espacio para ser explotados en el azúcar ya no lo tendrían para ser explotados en la industria y eran lanzados con su pobreza a los estados del este de Estados Unidos, a Nueva York, a Nueva Jersey, a Connecticut. Y allí se da toda una gran entrada masiva de puertorriqueños al punto de que en un momento dado la ciudad donde más puertorriqueños había era Nueva York. Pero ¿qué más pasa? Que en San Juan, más que en cualquier otra. En cualquier lugar de la isla. Pero la situación migratoria va a ser todavía peor en nuestros días, lo que es un indicador del colapso al que me he referido. ¿Qué pasa? Esta transformación económica del modelo agrario, monoproducción azucarera al industrial, viene acompañado por la salida masiva de puertorriqueños y por la creación de una instancia política que pretendía ser proyectada por Estados Unidos como el fin del colonialismo en Puerto Rico. A esa instancia política se le conoce como Estado Libre Asociado. Es el fruto de una ley congresional, la Ley 600, que estableció un poco el recetario de cómo había de ser todo. Puerto Rico tendría un gobierno de forma republicana, no podía ser de otra forma porque somos colonia de una república. Por lo tanto, Puerto Rico tú lo vas a ver que tiene todas las características de una república, excepto que no tiene poder para nada. Excepto que tampoco es una estrella en la bandera estadounidense. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo importante es reconocer que el establecimiento del Estado Libre Asociado no supuso la alteración de la condición colonial. Ciertamente hubo una transformación económica, al país se le convierte en un enclave industrial, eso transforma la estructura de clase, supuso en un momento dado una elevación en las condiciones de vida, hubo una emigración masiva, pero el colonialismo se mantuvo inalterado. Ellos fueron incluso a Naciones Unidas para que la Asamblea General, entonces de 50 países, validara al Estado Libre Asociado para que sacara a Estados Unidos de la lista de países con colonia. ¿Te parece, Julio, si hacemos una pequeña pausa Claro que sí. Aquí en esta aventura en las Naciones Unidas? Ándale. Y a ustedes, amigos, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con el profesor Julio Muriente Pérez, dirigente independentista puertorriqueño, catedrático universitario. Julio, antes de irnos aquí al intermedio, nos hacías una visión abuelo de pájaro, claro, de la historia de tu país. Ahora voy a que dije país, ¿eh? Claro. Ahora no. Muy bien, muy bien. Abuelo de pájaro. Estamos en las Naciones Unidas y las maniobras gringas. El hecho es que el Estado Libre Asociado, el modelo de inversión de capital extranjero, va a suponer efectivamente una transformación de la sociedad, y mientras a los intereses extranjeros le supuso una ganancia la inversión en Puerto Rico, se generó una cierta estabilidad de la economía. Pero ya en los años 70, Puerto Rico va siendo menos atractivo al capital extranjero y comienzan o a irse a las fábricas que llegaron, las industrias, o a no llegar otras. En este momento el gobierno colonial, la administración, generó la iniciativa sustitutiva de los inversionistas que no llegaban. Pero es que los gobiernos no generan riquezas, prestan servicios. Y en un momento dado, ante la falta de capital, comenzó a generar préstamos y endeudarse sin solvencia. Esto fue acumulativo, al punto de que hace varios años el gobierno del Estado Libre Asociado se declara en quiebra. Lo que implica la quiebra no solo de un gobierno, de una administración, es la quiebra de un modelo. Por eso afirmamos que el problema no es estrictamente financiero o coyuntural. No, es un problema estructural del modelo que algún día le vendieron a América Latina y al mundo como la opción a seguir, como la vitrina de la democracia, como la ruta al progreso. Pues ahora es el desmadre total, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación, ¿qué hace el Congreso de Estados Unidos? ¿Reconoce el fracaso del colonialismo? ¿Reconoce que tiene que devolverle al pueblo de Puerto Rico su soberanía para que pueda disponer libremente? No. El Congreso de Estados Unidos, así como impuso en el 50 la Ley 600 para imponer el Estado Libre Asociado, hace 2 años aprueba una ley, la llamada cínicamente Ley Promesa, para imponerle a los puertorriqueños una junta de control fiscal de 7 personas que en este momento unilateralmente dirigen todos los aspectos económicos del gobierno de Puerto Rico, aun cuando hay un gobierno colonial electo en las elecciones de 2016. Julio, ¿cómo explicarnos
que en esta condición colonial haya puertorriqueños que quieren ser estadounidenses? Porque 525 años después de ser colonia, sin haber tenido un instante de libertad, siquiera para hacer las cosas mal hechas, habiendo asimilado a través de más de medio milenio la idea de que somos incapaces o impotentes para hacer nada, pues es normal en una condición como esa que el ciudadano promedio se sienta incapaz de por sus propios medios construir un país. Y como desde que nació lo amamantaron en la idea de que él dependía del amo del norte para poder sobrevivir, pues entonces siente que esa es la salida, aún en una situación un poco sadomasoquista, porque en estos días que vivimos el gobierno de Estados Unidos, que en su día pretendió disimular al colonialismo, ya no lo hace. Y ahora el Congreso, el presidente, las cortes estadounidenses admiten y reconocen que después de todo, aquella imposición del año 52 fue fraudulenta y que Puerto Rico no es otra cosa, en la lógica de la Constitución estadounidense, que un territorio no incorporado, que según la cláusula territorial de dicha Constitución se establece que quien tiene toda la prerrogativa sobre ese territorio, le hace Puerto Rico, es el Congreso de Estados Unidos, que unilateral y absolutamente puede disponer de ese territorio como mejor le convenga. De forma que en ese cuadro de situación, muchas veces lo que se da es una actitud de negación. No puede ser cierto que no seamos colonia, dicen algunos. Hay otros que, dada la conveniencia que pudiera tener ser ciudadanos estadounidenses, y en una medida más bien escapista, pero en búsqueda de alguna estabilidad, emigran. Y se da una segunda gran emigración. Y ahora tenemos a puertorriqueños y puertorriqueñas prácticamente en todos los Estados Unidos, al extremo de que según el censo de Estados Unidos, Puerto Rico no tiene censo porque somos una colonia, tenemos un anexo del censo de Estados Unidos. Hay más puertorriqueños y puertorriqueñas en Estados Unidos hoy día que en Puerto Rico. Jugando en las grandes ligas, enriqueciendo la música, la cultura estadounidense. Cuando yo te decía que éramos una nación, que somos una nación, yo invito a los amigos y amigas televidentes que seguramente saben de qué estamos hablando, prenda la radio, escuche la música, vea a nuestros cantantes, vea a nuestros deportistas, vea a nuestros tenistas o los jugadores de tenis de mesa que están arrasando con las medallas en América del Sur, vean a Ricky Martin, vean a Chayanne, vean al Gran Combo, vean, qué sé yo, a los artistas plásticos nuestros, a los literatos, a los poetas, y verán una nación en plena actividad, a la cual lo único que le falta es esa soberanía necesaria para poder construir un país libremente. Déjame hacer la pregunta desde el otro lado. ¿Cómo explicarnos la sobrevivencia de un movimiento independentista ante un enemigo tan poderoso como es los Estados Unidos? Déjame añadir primero muy brevemente a la otra pregunta, a la anterior. El movimiento anexionista en Puerto Rico no es mayoritario, al punto de que ellos impusieron una consulta pretendidamente plebiscitaria. El año pasado. Hace un par de años. Okay. El 78% del electorado se abstuvo. Solo participó el 22 y fracción. Ellos obtuvieron en total algo así como el 20 o el 21% del total del electorado inscrito. Ellos juegan a la estadística y hablan de un 97%, pero es un 97% de una participación de un 23%. O sea, realmente son un movimiento minoritario. Claro, cuentan con un sector que le sigue, pero es minoritario y si consideramos 120 años de colonialismo debieran ser absolutamente mayoritarios. Con mucho dinero. A quien tú debieras estar entrevistando aquí no es a mí, es a un dirigente anexionista gozoso de que 120 años después podía hablarte en un inglés muy fluido de las bienandanzas de la anexión. Pues esa no es la realidad. Por lo tanto, esa premisa hay que tenerla presente. No quiere decir que el movimiento independentista sea mayoritario, pero el movimiento nacional puertorriqueño, quienes afirmamos la nación, somos mayoría en Puerto Rico. O sea, una cosa es el movimiento nacional y otro es el independentismo. Pero claro, ¿dónde comienza uno y termina el otro? Quien ha afirmado la nación desde que éste estuvo en absoluto peligro fuimos los independentistas. Y en un momento dado la bandera de Puerto Rico, tricolor, esa que se inspira en la bandera cubana en la lucha contra la dominación española en su día, era levantada solo por los independentistas.
Hoy día, cualquier ciudadano o ciudadana puertorriqueña ostenta esa bandera, nuestro himno, nuestros patriotas, nuestros héroes, nuestra historia, con profundo orgullo. Y se afirma puertorriqueño. Esa es una gran victoria de la lucha por la descolonización, porque como te decía al principio, la primera gran intención del dominador es borrarte, que tú no existas, invisibilizarte. Pues nosotros no solo hemos resistido, sino que hemos prevalecido. Y si yo te hablo aquí con esta tranquilidad de espíritu, lo hago con toda la seguridad, como te decía hace un rato, de que soy hijo de un país que a cualquiera que le entrevistes en Puerto Rico lo va a hacer con esta misma vehemencia. De manera, claro, una cosa es la afirmación de la nación, una cosa es el reconocimiento de mi cultura, de mi nacionalidad, de mis valores, y otra cosa es 525 años de colonialismo, crear conciencia sobre la posibilidad de construir libremente una economía y una sociedad, porque no se trata de la independencia de ver a la bandera flotando sola. No se trata que en la noche en la televisión solo suene un himno. Se trata de qué voy a comer mañana. Se trata de la energía eléctrica. Se trata de los comedores escolares. Se trata del combustible para el funcionamiento del sistema de transporte. Eso es lo que es la soberanía nacional. No son símbolos, es la materialidad misma. Y en ese sentido, la lucha por convencer a nuestro pueblo de que en efecto tenemos la capacidad es una lucha muy dura. Y el movimiento independentista ha llevado esta prédica por décadas. Lo que sí sucede en este instante, y ahí hay una diferencia cualitativa, es que harto evidente que lo que sí ha fracasado es el modelo Estado Libre Asociado, es decir, el colonialismo, es decir, la imposición colonial estadounidense. Por lo tanto, lo único que no ha fracasado en Puerto Rico históricamente es la independencia y la soberanía. Más allá de la cuestión de la conciencia, ¿qué grandes batallas tiene que dar el independentismo en su horizonte a corto y mediano plazo? Bueno, nosotros damos una batalla contra la Junta de Control Fiscal, como te decía, que es esta imposición directa del Congreso. Damos una batalla en defensa del ambiente, porque una de las grandes consecuencias del capitalismo salvaje es la destrucción del ambiente. Puerto Rico se ha convertido en uno de los aportadores al calentamiento global más importantes del Caribe y Centroamérica. En 9.000 kilómetros cuadrados tenemos más de 3 millones de automóviles, por ejemplo. Entonces, en la lucha por la defensa del ambiente, porque es la patria material desde la cual se construye un país. Nosotros tenemos una lucha muy intensa en favor de la libertad de nuestros presos políticos. El caso de Oscar ha sido importantísimo, tú lo conoces. El caso, la lucha por la expresión cultural sigue siendo un gran valor. La lucha por constituir una sola nación, estemos los puertorriqueños y puertorriqueñas en Puerto Rico o en Estados Unidos, es un componente importante de nuestras luchas. La lucha por las perspectivas de género democráticas, mujeres y hombres en un país golpeado duramente por la violencia de género. La lucha contra el narcotráfico y la violencia en un país que es uno de los enlaces más importantes del movimiento de droga, al mercado más importante de droga del mundo, porque México y Puerto Rico comparten esa dura realidad, la de ser los puntos de tránsito del movimiento de droga del sur a los 40 o 50 millones de estadounidenses que consumen esa droga. En fin, hay un conjunto de situaciones económicas y sociales, todas las cuales tienen un origen en la condición de subordinación política. ¿Estamos hablando de una revolución? Estamos hablando de una revolución, inevitablemente, porque cómo tú transitas de la dominación colonial absoluta a la libertad absoluta, que no sea transformando revolucionariamente la sociedad puertorriqueña. Claro, como toda revolución, ello supone ir avanzando pieza a pieza, adoquín a adoquín, bloque a bloque, en la construcción y desarrollo de la conciencia. Yo te diría que si hubiéramos estado hablando en el año 25, en el 30, en el 40, estaríamos hablando de la lucha por la resistencia del país para que sobreviva. Ahora yo soy hijo de un pueblo que ha luchado no solo por sobrevivir, sino por construir. Por eso, cuando hacía, entre comillas, la corrección, que no era corrección, naturalmente, de que somos nación, lo hago no en ánimo defensivo, sino que lo hago con la tranquilidad de espíritu de un pueblo, una nación que ha triunfado en cuanto a nación latinoamericana y caribeña. ¿Una revolución, una transformación social en perspectiva anticapitalista? Sí, porque nosotros hemos sido objeto
del capitalismo más salvaje, somos colonia de la potencia capitalista más poderosa y más terrible que ha habido en nuestra historia. Por lo tanto, tiene que ser un movimiento independentista anticapitalista, aun cuando si tú me preguntaras qué modelo económico es el que ustedes plantearían para el futuro de un Puerto Rico independiente, yo con profunda sensatez te diría, pues sería una economía mixta, donde habría capital puertorriqueño, donde habría cooperativas, donde habría economía estatizada y donde habría inversión extranjera. Lo que pasa es que habría inversión extranjera siguiendo las reglas de juego del Estado soberano, no la inversión extranjera como ahora, que es la que nos ha llevado a esta debacle y a esta crisis que estamos viviendo hoy. Julio, muchísimas gracias. Me quedo con las ganas. Es el primer round, round. Estabas hablando apenas de los primeros peloteros y los primeros escaseos. Muchas gracias. Encantado. Por esta formidable lección que nos has dado de la historia de tu patria. Gracias. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable asistencia del día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur. Hasta la próxima.